conectes. Vamos a esperar unos minuticos a que se conecten las personas que se inscribieron en este webinar. Vamos a esperar unos 1 o 2 minutos y comenzamos con nuestro conversatorio Visión Latinoamericana, retos, novedades y aprendizajes en seguridad y salud en el trabajo para este 2021. ¿Vale? Vamos a esperar entonces unos 2 minutos. Listo, creo que vamos a comenzar. ¿Me escuchan? Sí, listo. Ok, listo. Buenas tardes a todos nuestros asistentes y panelistas. Mi nombre es Yaren Rodríguez, socia de RG y Abogadas. Y en este espacio me desenvolveré como moderadora junto con Erika Guzmán, abogada socia de nuestra firma anfitriona de este webinar. Muchas gracias y bienvenido a todos los que están conectados en este momento, en este conversatorio de RG y Abogadas para este año 2021, nuestro primer webinar llamado Visión Latinoamericana, retos, novedades, aprendizajes en seguridad y salud en el trabajo para el 2021. Como pudieron ver en la invitación, hemos invitado a unos panelistas muy importantes, profesionales en el sector de la salud a nivel de Latinoamérica, los cuales se han enfrentado a los grandes desafíos que nos ha traído esa pandemia COVID-19. Y sin más preámbulos, me permito presentar a nuestros panelistas en este momento. Tenemos ya conectados desde México, desde Chile y desde acá en nuestro país, Colombia, a la doctora Mónica Beltrán Clavijo, al doctor Marcelo Marín y a la doctora Viviana Buitrago. Les vamos a contar un poco sobre ellos. Bueno, ya los vemos conectados. Bienvenidos, doctores, desde los lugares de donde están transmitiendo, México, Chile y aquí en Colombia. La doctora Mónica Clavijo, que nos acompaña desde Chile, es médico cirujana de la Pontificia Universidad Javeriana, coach ontológico de Newfield Network, actualmente médico de la unidad respiratoria de Medicien en Santiago de Chile y de la unidad de atención ambulatoria. Tenemos también al doctor Marcelo Marín, médico cirujano especialista en salud ocupacional y medicina laboral de la Universidad Nacional de Colombia, con 24 años en la industria de hidrocarburos en Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, México y en juntas de calificación de invalidez en Colombia. Especialista también, por supuesto, en normas OSHA, NORSOC e instructor internacional de la International Association of Drilling Contractors para RICPAS. ¿Listo? También tenemos, por último, a la doctora Viviana desde México, Viviana Buitrago, médico general y cirujana bacterióloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, especialista en salud ocupacional de la Universidad Autónoma del Noreste de Saltillo, México, actualmente directora de la empresa Occupational Health, empresa de servicios médicos más importantes en la región del Bajío, México, en una estructura de 370 médicos y enfermeras de atención a 46,000 personas. Demos por favor la muy cordial bienvenida a nuestros panelistas y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación de DRG y Abogadas.
Buenas tardes, doctores. ¿Nos escuchan? Doctora Erika, doctora Yarem. Hola, Por buenas tardes, ¿cómo supuesto, están? muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por haber sacado el tiempo. Bueno, doctora Yarem, si te parece, vamos a explicar la dinámica Por supuesto. para que vayan entendiendo cómo vamos a hacer el conversatorio. Esto es tomando cafecito y todo porque es un conversatorio que vamos a intentar que sea muy dinámico, que la gente vaya pensando sus preguntas y bueno, vamos también a hacer muchas preguntas acá a los doctores porque tenemos que mantenernos muy informados con esta pandemia. Listo, doctora. Entonces, listo. Vamos entonces a explicar la dinámica. Básicamente vamos a formular unas preguntas. Ustedes vamos a responder desde su experiencia, desde su expertise, bueno, desde ese tipo de aprendizajes que nos ha tornado pues la pandemia y bueno, que ha sido supremamente retadores para todos nosotros. Entonces, comenzamos. Listo. Doctores, para ambientarnos. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, ha dado unas recomendaciones sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores como pilar fundamental en la lucha contra la propagación y la proliferación del COVID-19. Las organizaciones en este momento juegan un papel fundamental para, digamos, evitar o disminuir el control de esos contagios que tenemos a través de nuestras organizaciones. Lo mismo, de la misma manera, la OIT también ha concebido desde siempre la seguridad y la salud en el trabajo como una responsabilidad compartida, tanto para los trabajadores como para los empleadores. Entonces, doctores, teniendo en cuenta esas recomendaciones, porque ahorita estamos escuchando mucho a la OMS y a la OIT, ¿cuáles son las obligaciones que como empleador tienen la compañía frente a la prevención y la contención del virus COVID-19? Si quiere el doctor Marcelo Marín contarnos acerca de esas obligaciones como empleador desde la visión de Colombia. Bueno, desde nuestro país, pues toda la parte normativa nos ha ayudado un poco a entender cómo pueden los empleadores hacer para proteger a sus trabajadores. Acá, después de muchas normas, los primeros meses fueron unos meses de una dinámica en cuanto a la normativa impresionante, casi que estaban sacando una norma diaria en nuestro país. Y después trataron de consolidarlas. Yo creo que de las normas que hay vigentes en el país, la que mejor lo representa es la resolución 666 de 2020. Ahí expresan claramente cuáles son las recomendaciones o las obligaciones a cargo del empleador. Obviamente, pues primero hay que hacer una previa implementación de esta resolución. Las propias compañías tienen que diseñar sus protocolos de gestión o de operación bajo la pandemia, bajo el COVID-19. Y después tienen unas obligaciones específicas, una obligación, primero que todo, de capacitación. Deben capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados. Deben realizar toda la gestión necesaria para garantizar la continuidad de sus operaciones, la continuidad del negocio. Deben idearlo de tal manera que pues, puedan seguir funcionando bajo las condiciones actuales de salud, de crisis higiénica. También hay una obligación sobre los controles administrativos, por ejemplo, en cuanto a horarios, en cuanto a los turnos, implementar el trabajo en casa, la reducción de la exposición, toda esta parte que pueden hacer los empleadores en cuanto a flexibilizar sus jornadas de trabajo y propiciar de que los trabajadores también lo hagan, ¿no? Pues no todas las empresas están preparadas para esto, entonces la inversión que tienen que hacer en sistemas de comunicación, de información, computadores, portátiles, todo esto va dentro de esas medidas que establecieron como obligaciones. También hay una función importante de reporte.
tienen que reportar a las entidades de seguridad social del país los casos que se determinen, ya sean casos sospechosos o casos confirmados. Recuerden que en las primeras épocas no había mucho acceso a las pruebas, entonces obligaban a reportar tanto los casos que ya se podían confirmar, casos clínicos o casos sospechosos. Tiene también una función de comunicación. Deben comunicar todas las medidas en cuanto a prevención, propagación y atención del COVID. Esto va muy ligado a las medidas de promoción y prevención y pues le dan la salvedad o como la oportunidad de que se apoyen en las entidades de seguridad social, como las EPS, las ARL, en nuestro caso. De pronto, para las personas que no están familiarizados con estos términos, nuestra seguridad social se parte en dos: un brazo que es de salud, determinado por las entidades prestadoras de salud, y otro brazo que es riesgos laborales, o la parte laboral, que de eso se encargan las aseguradoras de riesgos laborales. Hay otra función importante que es suministrar los elementos de protección personal que van a necesitar los trabajadores en este momento de pandemia, toda la parte de tapabocas, guantes, protectores faciales, todo lo que vayan a necesitar de acuerdo a la actividad económica. Y también hay una función, hay una obligación por parte del empleador que pues no es muy conocida, pero es promover la aplicación que hay en el país de Corona App. La deben promover dentro de sus trabajadores. Entonces, básicamente son las medidas principales que establece esta resolución como obligaciones del empleador en Colombia. Listo, doctor Marcelo. Muchísimas gracias por sus apreciaciones. Creo que vamos ahora con México. ¿Por qué no? La doctora Viviana nos puede indicar ahorita qué ha pasado en México con referente a esto muy puntual. Pues bueno, en México los lineamientos salieron conforme iba llegando la pandemia. Es decir, el 24 de abril del año pasado salió una primera guía de acción que le decía a las empresas, a grosso modo, qué debían instaurar en diferentes aspectos. Sin embargo, salió un lineamiento en mayo 18 del 2020 que era mucho más específico, que hablaba sobre las medidas de ingeniería, medidas administrativas, de equipo de protección personal, capacitación, promoción a la salud y planificación y gestión. Dentro de esos se invitaba a las empresas a generar un comité que estuviera vigilante a lo que estaba pasando durante la pandemia. Estos lineamientos sufrieron, conforme pasaban los meses, varias modificaciones, pero es importante saber que desde el principio, desde la emisión de estos lineamientos en ese mayo, tuvimos un checklist, una lista de chequeo que nos permitía saber cuáles eran las medidas mínimas obligatorias para cumplir en torno al COVID. Hay un punto importante en México. México paró actividades, llegamos a fase 3 más o menos el 15 de marzo, 20 de marzo cierre oficial de los colegios, pero el 13 de mayo, bueno, en ese periodo las únicas industrias que quedaron funcionando fueron las que se denominan esenciales, obviamente, o las que siempre han sido esenciales, que son alimentos, todo lo que tiene que ver con producción de equipo de protección personal o en relación al COVID, todas aquellas industrias que se necesitaban para seguir sobreviviendo, viviendo, supermercados, la tienda de la esquina y cosas de ese estilo, ¿no? Sin embargo, el 13 de mayo se declararon como industrias esenciales las industrias aeronáutica y automotriz. ¿Por qué esenciales? Porque realmente México, gran parte de su economía está fundamentada en la presencia de plantas de giro automotriz y aeroespacial. Entonces, estas empresas que se pudieron cambiar de giro de no esencial a esencial tuvieron que cumplir unos protocolos y unos procesos para la reapertura. Dentro de eso será cumplir esos lineamientos. Lo que hicieron en una medida inicial fue colocar una plataforma donde todos los empresarios cumplían el checklist, enviaban evidencias y se cargaba y se emitía un
un formato de reapertura que tenía un código QR. No era solamente decir, sí, tomo 3 fotos y las subo, sino que nos tocó vivir procesos de auditorías, procesos de chequeo, pues, de estas listas de comprobación, y así se cotejó que la información que se dio en ese portal fuera verdadera. Seguimos viviendo de manera continua auditorías que se dan solamente por prevención o porque hay una gran cantidad de casos en un sitio en especial. Es importante saber que recientemente, el 11 de enero, también salió un documento en el Diario Oficial de la Federación que habla sobre el teletrabajo. Muchas empresas optaron por teletrabajo gracias a toda la red de infraestructura tecnológica que se dio de manera rápida, pero el gobierno se ha dado cuenta pues, que los trabajadores en teletrabajo o home office, como se conoce mundialmente, no estaban siendo garantizadas como todas sus condiciones. Entonces sacaron este documento que busca que los trabajadores en esta modalidad tengan un poco más de cobertura. Eso básicamente son las obligaciones hoy por hoy del patrón, están contempladas en este documento. Todo el tiempo vivimos actualizaciones y bueno, ahondar en cada una de las medidas de ingeniería y administrativas, sería que casi esta charla solo fuera de México. Muchas gracias, doctora Viviana. Bueno, muy interesante. Acaba de indicar lo que dijo el doctor Marín. Digamos que acá tenemos un montón de decretos y de regulaciones nuevas que han salido como en todos los países. Imagino que en México también se tuvieron que poner las pilas desde el plano legislativo, pues para digamos, intentar contener también el tema del COVID-19 y se mantuvieron, como vimos, en ambos países, por lo menos el tema de los servicios esenciales. Estos servicios no se podían parar pese a la pandemia, entonces todos los países han mantenido dentro de sus regulaciones legales todo el tema de servicios esenciales. En Colombia específicamente hay que recordar también que seguimos teniendo el marco normativo del decreto 1072 del 2015. Por supuesto, los decretos que salieron en el 2020 son complementarios a ese marco normativo que ya traía unas obligaciones específicas para el empleador frente a al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, frente a las asignaciones, las comunicaciones, los deberes del empleador, incluso la definición de recursos dentro de las empresas para todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Muchísimas gracias, doctores, por la información. En ese sentido, también me gustaría saber cuáles son las obligaciones que también tiene el trabajador frente a la prevención y contención del COVID-19. Damos paso a la doctora Mónica desde Chile para que nos cuente también desde su lado, y ella está también en una parte muy importante que es el sector salud, que son trabajadores de la primera línea. ¿Qué obligaciones son importantes mencionar? Bueno, quiero hacer un poquito el contexto acerca de qué ha pasado en la pandemia en Chile. También empezó cerca de marzo del 2020 y se generó desde ahí varios reglamentos en los que se ha permitido hacer un lineamiento, ¿sí? Como mencionan los doctores, también se ha ido cambiando, casi que día a día se va cambiando esta legislación. Pero ya se generó un documento en el que se especificó todas las obligaciones que tiene tanto el empleador como el empleado. Dentro de las que tiene el empleado está pues cuidar de su salud, no ir a riesgos acerca del COVID. Si llega con algún síntoma o llega con una molestia, o incluso si ha tenido un contacto estrecho con alguna persona COVID positivo, debe informar a su jefe directo y de ahí van a decidir qué van a hacer. Lo que nosotros hacemos en nuestra unidad es, si alguno llega con algún síntoma,
lo que hacemos es bajarlo a la unidad respiratoria y de ahí empezar todo el protocolo realizando PCR, luego dejando una licencia o una incapacidad médica durante 4 días mientras sale el resultado del examen y ahí determinar si vuelve el trabajador a sus labores, ¿sí? Además, hacer cuidado de todas las instancias que hay en su trabajo. Ya ahora estamos en el paso a paso. Varias empresas han vuelto a trabajar. Hubo un tiempo el año pasado en el que estaban la mayoría en cuarentena y no iban a sus lugares de trabajo. Ahora se está haciendo un paso a paso. Y de ahí lo que se especifica es que cada persona que vaya volviendo a su trabajo debe cumplir sus funciones como de hacer limpieza del lugar, estar pendiente de la distancia entre un trabajador y otro. De hecho, se obliga a las empresas a hacer como la demarcación de los espacios de trabajo, tratar de disminuir lo más posible que se generen reuniones, lo posible que se genere la mayoría del tiempo vía virtual, que tengan cuidado, digamos, en los casinos o en los lugares en donde comen. Y lo otro es participar de las actividades que se vayan generando en la empresa en cuanto a información, porque parte de lo importante de esto es que estemos informados acerca de lo que está pasando y acerca de cómo podemos hacer la prevención. Y en el caso de nosotros, bueno, en el caso de cualquier empresa, el uso de la protección, el uso de la mascarilla, y en el caso de nosotros que estamos en un sector salud, tenemos que usar un poco más de elementos de protección, como son la mascarilla, el escudo facial, los delantales plásticos, los guantes. También lo que tienen que hacer es recibir capacitación acerca del adecuado uso de estos elementos. En rasgos generales, eso es como los deberes que tiene o las obligaciones que tiene el empleado. Súper, doctora, muchísimas gracias. Nosotras cuando estábamos realizando de pronto la investigación con referente a la normatividad en Chile, nos generó, digamos que una sorpresa cuando encontramos también que había, digamos, esa facultad que tiene el trabajador de que si él evalúa que de pronto los riesgos dentro de la empresa, de pronto ve que no se están respetando las medidas, tiene la facultad o el derecho de interrumpir sus labores y de esta manera decir, no voy a trabajar en el sentido de que estoy, digamos que, observando medidas no seguras para la prestación de mis servicios. Mi pregunta va más allá, digamos que si usted ha experimentado eso en el lugar de su trabajo o ha tenido conocimiento frente a esos casos en particulares, porque Colombia no tiene, digamos que, esta prerrogativa para los trabajadores. Desde el inicio de la pandemia, muchos de los trabajadores que eran riesgos, o sea, que era un grupo de riesgo, empezaron a decir que no podían trabajar, ¿sí? Y lo que empezó a hacer los empleadores es pedirles como un certificado médico en el que constataba algunas enfermedades que podrían tener mayor riesgo, como diabetes, hipertensión, asma, pacientes que tengan inmunosupresión, enfermedades renales crónicas, embarazadas o incluso pacientes mayores de 70 años. Entonces, lo que se genera es un convenio, o sí, como un convenio entre el empleado y el empleador acerca de cómo pueden resolver esto. Si se puede, pueden hacer teletrabajo, o si no, llegan a un acuerdo en que van a estar cierto tiempo en casa cuidándose por el riesgo que tienen de tener o de contraer el COVID-19. Así que sí es cierto y se sigue, el empleador está en la obligación de seguir pagando su salario de forma normal.
Ok, muchísimas gracias por sus aclaraciones, doctora. La verdad es que nos había causado bastante curiosidad, Erika, cuando vimos esa particularidad en la normatividad de ustedes, porque en Colombia, digamos que digamos que prerrogativa no existía. Entonces, de verdad que es algo innovador, sobre todo que Chile ha tenido una evolución normativa bastante significativa y apreciamos eso como uno de los grandes modelos de Latinoamérica a seguir. Vamos entonces ahora con el doctor Marín. Doctor Marín, le repito la pregunta. ¿Cuáles serían las obligaciones que como trabajador tienen los empleados frente a la prevención y la contención del COVID ahorita desde su experiencia y lo que usted observó en el transcurso de este año? Bueno, dentro de todas las normas que expidió el gobierno a través del Ministerio de Salud y en algunos casos del Ministerio de Trabajo, pues establecían cuáles deberían ser las medidas de prevención para que los trabajadores pudieran seguir asistiendo a sus sitios de trabajo, ya sea en la modalidad de teletrabajo o los que deberían hacerlo de manera presencial, que básicamente es como aplicar unos principios básicos de bioseguridad a cada una de las actividades laborales. Entonces, principios como distanciamiento. Aquí el distanciamiento que plantearon inicialmente era de 1.5 metros, después lo pasaron a 2 metros. Eh, Aparte del distanciamiento, el uso de tapabocas. Se creó mucha controversia en cuanto a cuál era el mejor tapabocas, cuáles deberían usar, cuáles eran los permitidos, los tapabocas para cada uno de los sectores económicos. Se determinó que el N95 sería exclusivo para el sector salud porque era el que más protegía. Toda esta curva de aprendizaje que se hizo desde los meses de febrero a marzo en cuanto a toda esta parte normativa y implementación de medidas de bioseguridad. Obviamente el lavado de manos frecuente, toda la infraestructura para tener lavado de manos. Hay muchas empresas que no tenían este dispositivo donde sus trabajadores pudieran irse a lavar las manos o pudieran aplicarse gel antibacterial. Las pruebas vinieron en una etapa posterior. Los protocolos de bioseguridad, la misma resolución que les comenté, la 666, diseñar este protocolo para que se implemente dentro de sus organizaciones. Entonces le da la carga del protocolo de bioseguridad, como les dije, es simplemente aplicar estas normas de bioseguridad a cada una de las actividades económicas. Este protocolo debería socializarse a las entidades, le dio esta carga a las secretarías de salud de cada uno de los municipios, que debían revisar los protocolos de cuáles eran las industrias que podían o no retornar a su actividad económica en las diferentes modalidades que pudieran. Entonces, una de las obligaciones importantes para el trabajador era cumplir estrictamente estos protocolos de bioseguridad diseñados por las empresas para proteger a sus trabajadores. También le da otra función importante, reportar al empleador o al contratante los casos que se presenten, ¿verdad? Casos de contagio en el lugar de trabajo o en la familia, todo lo que se debe prevenir y se deben tomar medidas pues del caso, en caso de presentarse. Y obviamente pues adoptar todas las medidas de salud. Las alteraciones del estado de su salud también está contemplado en esta resolución. Debe indicar si se encuentra bien de salud, si presentó fiebre, si ha tenido alguna sintomatología asociada a COVID previamente antes de presentarse a su trabajo. Y si la tiene, pues hay un aislamiento preventivo que debe hacer esta persona hasta que se determine si es positivo o no es positivo. Básicamente esas son las tres funciones principales que deben cumplir los trabajadores con su empleador en Colombia. Muchísimas gracias, doctor Marín, por su intervención. De verdad que nos ha aclarado muchísimo.
Yo creo que, bueno, ahora bien, y de acuerdo a que lo anteriormente mencionado por cada uno de ustedes con referente a todo lo que son las obligaciones tanto de los empleadores como de los trabajadores, sería importante que nos hagan, digamos, que un recuento de lo que hemos aprendido en la pandemia en este último año y de esta manera de pronto definir desde la experiencia de ustedes los requisitos y las exigencias mínimas que debería incluir el protocolo de prevención y mitigación del riesgo de contagio y propagación del COVID. O sea, ¿qué podríamos mejorar con referente a eso desde la expertise y digamos desde las aprendizajes que nos han dado este último año de pandemia? Vamos con la doctora Mónica desde México. Desde Chile, perdóname, qué pena. La doctora Mónica desde Chile. Y, cuéntenos, doctora Mónica, ¿qué podríamos mejorar? ¿Qué exigencias podríamos incluir en esos protocolos? Bueno, mira, te cuento la experiencia que hay aquí. Se creó también como un protocolo para que lo aplicara cada empresa, dependiendo del sector que sea. Y de hecho hay un formulario que se llama Formulario Único de Fiscalización de las Medidas Preventivas para el COVID-19. Hay un montón, de hecho hay 30 más o menos ítems en los que especifican qué debe tener cada empresa como mínimo para garantizar la seguridad de sus empleados. Dentro de esos destaca mantener alcohol gel, mantener aquí en todos los sitios a los que uno entra, miden la temperatura y mantienen el alcohol o el alcohol gel. Tener una señalización de todas las medidas de precaución como uso de mascarilla, ponen como una señalética durante el recorrido de entrada de pronto o en algunos sitios específicos de cada empresa, la señalización de cosas importantes como el uso de mascarilla, el mantener el distanciamiento social, el uso adecuado también de los elementos como los libros de apuntes de llegada o los relojes de llegada también deben tener ahí alcohol para poder hacer la desinfección. Deben tener señalados los lugares de trabajo, más o menos 1 metro de distancia entre una persona y otra. Si esto no es posible, se colocan como vinilos o acrílicos para que se pueda generar una separación entre una persona y otra. En los sitios en los que hay casinos o cafeterías dentro, también hay una señalización y además hay un aforo para entrar. Entonces, lo que hacen algunas empresas es poner horarios para que se pueda generar una entrada de cierto número de personas, almorzar o a tomar las 11 y ahí generar la disminución del número de personas. Generar como la ventilación, generar que puedan darles todos los implementos de seguridad a sus empleados en todos los sitios en donde necesiten, en donde haya empleados, deben tener mascarillas, deben tener además los implementos que nosotros necesitamos, por ejemplo, como médicos. Todo eso nos los da el empleador. Además de hacer como una enseñanza o una socialización acerca de la forma de prevenir y también tener el control de los síntomas, si se ha presentado síntomas o si se encuentra fiebre durante como a la entrada, si encuentran fiebre, entonces, ¿qué se va a hacer con eso? Y es como un checklist que se hace para que todas las empresas generen estas mismas, digamos, leyes o ítems que necesita tener cada empresa para asegurar la salud de sus trabajadores. Eso. ¿Aló? Ajá, ya, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos, ahora sí, desde México con la doctora Mónica.
Cuéntenos, doctora Mónica. Doctora Viviana. Doctora Viviana desde México, perdonen, qué pena. Bueno, básicamente las medidas son muy similares a las de Chile. Realmente creo que son medidas de implementación hoy por hoy casi que universal. México también está en esta procura pues, de estar a la escucha de qué está funcionando en otros países y lo está instaurando en las empresas. Justo lo que mencionó la doctora Mónica es lo mismo que hoy por hoy hacemos aquí, pero tal vez tenemos 4 puntos que yo denomino áreas de oportunidad. Y el primero de ellos es que el número de pruebas que estamos haciendo en la población general realmente es bajo. Estamos haciendo más o menos 22.000 pruebas por cada millón de habitantes y eso genera una alta población sin evaluar, que se ve como sospechoso, como probable y que finalmente no llegamos a un diagnóstico y que se deja por fuera un poco de las estadísticas. Tenemos otra área de oportunidad en México y es que al momento nos están exigiendo PCRs para los viajeros internacionales y esto hace que hoy pues seamos un oasis para los turistas internacionales que quieren venir aquí, pero estamos importando nuevos casos. Si bien obviamente la economía mexicana gran parte vive del turismo y es una estrategia para garantizar la economía, pues sí, es unas por otras. Estamos teniendo una entrada, una posible fuga pues de control allí. Yo creo que tal vez las empresas estamos haciendo bastantes cosas por controlar la pandemia. Ponemos alcohol gel, ponemos los tapetes, ponemos la señalética, damos equipo de protección personal. O sea, las empresas están haciendo una gran inversión en este aspecto. Incluso las empresas a modo particular están haciendo pruebas tanto antígeno como anticuerpo, PCRs a sus sospechosos. Las empresas están haciendo un gran esfuerzo para esta contención. Sin embargo, estamos teniendo ambientes que no son controlados y que posiblemente también nos puedan estar llevando a los números que tenemos. Y son ambientes los familiares, ¿no? Estos espacios donde ya salimos de la empresa, pero vamos a convivir en un ambiente social y no está tan controlado o tan poco permeado por esta concientización que hace que seamos uno de los países con una pobre contención de la enfermedad. Finalmente, creo que sería una gran estrategia gubernamental el acompañarse del sector privado para mejorar las estrategias de diagnóstico y de vacunación. Pueden generarse, no sé, estrategias fiscales, algo así que permita que la industria pueda apoyar mucho más a este mejoramiento de cifras, por ejemplo, a mejorar la cantidad de pruebas que se están haciendo, a aumentar la probabilidad de vacuna cuando tengamos disponible el insumo para la población general. Entonces, sí estamos haciendo mucho, pero como estamos aprendiendo en el camino, siempre hay áreas de oportunidad y estaría bien estarse replanteando una y otra vez por qué estamos en las cifras que hoy en México estamos. Claro que sí, doctora. Entiendo que de pronto el sector, digamos que empresarial se ha venido, digamos que sentido muy poco apoyo por parte, digamos, de la generación de políticas públicas para el tema de la contención. Eso, digamos que es un área de oportunidad que digamos que entendemos en la parte de México. De pronto, si tuviéramos de parte del gobierno mexicano un poco más de apoyo en cuanto a el tema de la contención, como usted dice, ese oasis que tenemos como, digamos, esa fuga donde entra, digamos, que el turismo, de pronto tuviéramos unas mejores cifras. Es lo que le entendemos, ¿correcto? Sí, o sea, yo creo que el gobierno ha hecho esfuerzos por contener esto, ¿no? Pero creo que unidos somos más, ¿no? Si decimos, bueno, estamos en medio de esto todos, a ustedes no les conviene parar la industria, a mí tampoco me conviene tener esta cantidad de muertos y esta cantidad de gente infectada en el país, pues a ver, usted hace como trabajo en equipo, usted haga tal cosa, yo puedo ayudarlo en este otro sentido,
puede ser que sea una buena estrategia para el mejoramiento de las cifras que hoy tenemos, porque no podemos ser ajenos a los rankings internacionales. Claro que sí, el tema de los rankings internacionales es muy importante para el tema de la medición de la contención. Bueno, pasando a un tema un poquito más puntual de seguridad y salud en el trabajo también, queremos, digamos que enfatizar y ver la visión de los 3 países que hoy nos acompañan, y es el tema de cuando ya existe la enfermedad ya COVID confirmada en ese trabajador, ¿cómo se determina en los países de origen la enfermedad? Es decir, ¿es común? ¿Es laboral? ¿Cuál es la presunción? La inicial, ¿sí? ¿Quién asume el pago de esas prestaciones económicas y asistenciales que pues correspondientes a ese diagnóstico? ¿Cómo se manejaría? Comencemos con Chile, la doctora Mónica. Mira, en Chile lo que está pasando es que una persona que tenga síntomas o una persona que tenga sospecha de que pudo haberse contagiado o haya tenido algún contacto, lo que hace es acercarse a un centro de salud, sea privado o sea público. Con los síntomas que todos sabemos, les hacemos PCR, ¿sí? A todos les hacemos PCR y de ahí determinamos si está positivo o negativo. Mientras sale la PCR, lo que hacemos es darles una licencia durante 4 días para que estén en sus casas y porque son casos sospechosos. Esas licencias las paga, aquí les llamamos las ISAPRES, que es el Sistema de Salud de Chile, o FONASA, que es el sistema público. Las ISAPRES son sistemas privados. Y después se mira una trazabilidad a ver si se determina si es una enfermedad por trabajo o que se haya contagiado durante sus horas laborales o en el trabajo como tal. Si nosotros tenemos un caso confirmado de COVID por PCR, solamente hacemos diagnóstico por PCR, damos una licencia médica por 11 días, ¿sí? A partir del día en que se hace el examen, se hace la PCR y se hace una trazabilidad mirando qué personas cumplen los criterios de que haya sido en el trabajo, y ahí quien asume el costo o el pago de la licencia es la mutual de seguridad. Y si es una enfermedad común, que sería que la tomaron en cualquier lugar o en la calle o por un familiar, ahí lo que se hace es que la ISAPRE o FONASA se encarga de pagarles los sueldos. La otra opción que tenemos que sean contactos estrechos, que son personas que hayan tenido contacto con una persona COVID-19 positivo, que hayan estado más de 15 minutos con esa persona, que hayan viajado en el mismo auto, que hayan estado por más de 2 horas en el mismo sitio, en un lugar cerrado, o que convivan con esa persona, o que estén, por ejemplo, en ancianatos. Esas personas son contactos estrechos. A esos contactos estrechos lo que se hace es también, si ellos van a la consulta, les hacemos PCR. De lo contrario, se quedan en casa. También deben hacer cuarentena de 11 días. A partir del día en que salió positiva la persona, el caso confirmado, ¿sí? Y quien paga esa licencia es la ISAPRE y es FONASA. Pero las licencias las realiza la Seremi, que es el Sistema de Salud de Chile. Deben entrar a una plataforma que ya está establecida, en donde ellos ponen toda la información del paciente confirmado y de ellos mismos como contacto estrecho, y ahí les generan una licencia. Si además, por ejemplo, en una empresa alguien es positivo y se encuentran que hubo un contacto con otros empleados,
lo que se hace es que se genera también las licencias por contacto estrecho, si es que cumplen con los criterios que les acabo de mencionar. Más o menos a grandes rasgos eso es lo que hacemos acá. Listo, hacen como un estudio muy detallado para determinar el origen de la enfermedad. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Vamos con el doctor Marín, en Colombia. ¿Qué nos puedes decir, doc, acerca de esto? Bueno, sobre la determinación de origen, yo creo que es la primera vez en el mundo, al menos a esta escala global, que a una entidad que es de salud pública se le da una connotación laboral tan rápidamente. Claramente, pues, la enfermedad o como se presenta la infección de COVID-19 es una entidad endémica, solo que el foco o el sitio geográfico de acción de esta enfermedad hoy día es el mundo. Entonces, no podemos determinar de que sea un foco localizado en un solo sitio, sino que está en todo lado. Pero, como te decía, es la primera vez que yo veo que una entidad de salud pública se le dé esa connotación laboral tan rápida. Nuestro país, afortunada o desafortunadamente, es un país de normas. Entonces, acá, pues muy rápidamente salió el decreto 676 de 2020, es donde establece o le da la nominación al COVID-19 como una enfermedad laboral, siempre y cuando se presente, obviamente, en los trabajadores que se ven afectados por su trabajo en atención de pacientes por COVID. Es decir, inicialmente el sector salud, las enfermeras, las auxiliares de enfermería, los médicos, fisioterapeutas, toda la parte del sector salud, incluye también el personal administrativo, de aseo, vigilancia, todas las personas que pueden trabajar en una institución hospitalaria. Entonces, como ellos están expuestos a primera línea a atender estos pacientes, entonces a ellos se les reconoce inicialmente, o por lo menos da la facilidad legal de que se reconozca el origen de enfermedad laboral al COVID-19. También le da una carga adicional a las administradoras de riesgos laborales, las ARLs, que son los organismos que en nuestro país administran la parte laboral, la parte del origen laboral de las enfermedades, y le da otros cargos, como por ejemplo los elementos de protección personal, las capacitaciones, la parte informativa, brindar toda la parte de comunicación y información que deben tener las diferentes organizaciones, y la carga de investigación del origen se la deja también a las entidades de seguridad social, a las EPS, a las ARLs, cuando no es lo suficientemente claro. Me refiero, por ejemplo, a los casos en que el trabajador tenga que desplazarse a un sitio de mayor prevalencia. Por ejemplo, en nuestro país un sitio de muy baja prevalencia podría ser el Baupés. Y si un trabajador se tiene que desplazar a Bogotá, que es el sitio de más alta prevalencia en nuestro país, y se contagia de COVID, habría que demostrar que se contagió en ese viaje de trabajo, y esta carga de prueba le corresponde inicialmente a las entidades de seguridad social. Esto lo hace un poco más demorado, más difícil de realizar y un poco más complejo, diferente cuando es el caso de personal del sector salud o de personal que está en primera línea atendiendo pacientes de COVID, en donde, como ya está reconocido como enfermedad laboral, pues es muy fácil determinar cómo se contagió o dónde se contagió y poder calificar la enfermedad como un origen. Igual tiene que hacer todo el trámite de calificación. Esta connotación es muy importante porque le da la calidad al COVID como enfermedad laboral, al igual que, por ejemplo, la silicosis, la asbestosis, otro tipo de enfermedades laborales reconocidas
y se lo da muy rápidamente, estamos hablando de menos de 6 meses. Esto antes demoraba muchísimos años y cuando ya estaba aprobado desde todo ámbito científico que tenía la asociación laboral, entonces se le reconocía como una enfermedad laboral o como un accidente de trabajo en el caso de adquirir el COVID en el cumplimiento de sus funciones. Esto no debería darse porque pues cuando los países que tenemos la seguridad social partida en dos, una de origen común y otra de origen laboral, pues tenemos a las entidades pasándose un paciente de un lado a otro y esto dificulta realmente la atención y la prestación, las prestaciones que va a necesitar. Afortunadamente, pues la mayoría de las personas no van a requerir un tratamiento prolongado, no van a requerir o no van a quedar con secuelas que deban ser calificadas posteriormente, pero hay unas personas que sí. Entonces, así es más o menos como se da la calificación de origen en nuestro país actualmente frente al COVID. Estás en mute, Erika, no te escucho. Gracias, Doc. Muy importante lo que has mencionado, disculpen, problemas acá técnicos. Lo que has mencionado, porque bueno, nosotros tenemos una ley marco, yo voy a hablar un poquito de la ley marco para que nos pongamos y nos sigamos poniendo en contexto, que era la ley 1562 de 2012, que define las enfermedades laborales como las que son contraídas como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. Pero, ¿qué pasó? Con el decreto legislativo 538 de 2020, el artículo 13 eliminó los requisitos de que estaban en el artículo 4, parágrafo 2 de esa ley 1562, para efectos de incluir el COVID-19 como enfermedad laboral directa dentro de la tabla de enfermedades laborales, pero únicamente respecto de los trabajadores de la salud. Entonces, tenerlo en cuenta, digamos, seguimos teniendo esa ley marco que es la 1562 y una excepción que vino con el decreto legislativo 538-2020. A propósito, una excepción que nació un poco pues exigida, por así decirlo, por los trabajadores del sector de la salud. Recordemos que el gobierno al principio no había sido muy claro sobre ese tema, se demoró un poco y vienen los trabajadores de la salud, los médicos, quienes están en primera línea a decir, bueno, señores de gobierno, esto hay que definirlo porque no podemos dejarlo como tan a la deriva cuando nosotros somos quienes estamos enfrentando la enfermedad. Listo, perfecto. Entonces, tenemos a la doctora Mónica todavía. Sí. Eri, yo te conté ya acerca de las licencias. Tu hermana. Entonces, seguimos con la doctora Viviana. Perdón, México, que nos va a contar el tema del origen en México, cómo se ha desarrollado. Bueno, en México, el pasado 28 de enero, la enfermedad por SARS-CoV-2 fue incluida dentro de la tabla de enfermedades. A muchas personas les parecerá como, oh, qué tarde está México, hasta el 28 de enero lo incluyeron en la tabla de enfermedades laborales. Realmente no. Les voy a comentar un poquito cómo funciona en México. A diferencia de Chile y Colombia, la enfermedad laboral y las enfermedades ocupacionales y las enfermedades de origen, de enfermedad general, siguen manejadas por una institución que centraliza todas las patologías, que es el Instituto Mexicano de Seguro Social, que en su momento en Colombia era el Instituto de Seguro Social. El instituto sigue manejando todas las patologías independientemente del origen. ¿Qué es lo que pasa? Todas las incapacidades que se recibieron en el 2020, nosotros las sumamos, las contabilizamos
y eso permite que entremos en una especie de tabulador que nos da una prima de riesgo, que es lo que las empresas deben pagar para la cobertura de sus empleados. Esos cálculos deben ser entregados a lo largo del mes de febrero. Por eso decir que el 28 de enero México incluyó a la enfermedad por SARS-CoV-2 en la tabla de enfermedades no es tarde, es dentro de los marcos de lo que vamos a contabilizar a continuación. Todas las incapacidades de tipo laboral se pagan a un 100%, y todas las enfermedades de origen general se pagan en un porcentaje más o menos del 70%. ¿Qué pasa? México estableció 4 escalonamientos muy claros. Entonces dijo, hay una población que tiene una exposición muy alta y son todos los trabajadores que tienen contacto directo con pacientes con COVID-19. Es decir, los médicos, obviamente, laboratoristas, laboratoristas es en México, bacteriólogos, todos los camilleros, los de las funerarias, los de las ambulancias, todas las personas que tengan contacto directo se consideran de exposición muy alta. O sea que si una persona de este grupo, contrae la enfermedad y está en funciones, se considera una enfermedad de origen laboral. Luego tenemos un segundo grupo que es de exposición alta. Son trabajadores que tienen gran potencial de contaminarse o de enfermarse, porque están en contacto con personas sospechosas o conocidas de COVID-19, como los médicos de planta, como los de transporte médico, pero que está destinado para transportar otro tipo de enfermedades, los hospitales no COVID en general. Bueno, luego tenemos los de riesgo de exposición media, que son aquellos trabajadores que están en contacto con múltiples personas, es decir, las personas que están en servicio al cliente, esas personas que están en guarderías, farmacias, escuelas, todas estas personas que ven por la inercia propia de su actividad el tener que contactarse con mucha gente, esas personas se consideran como con un riesgo medio y realmente son riesgo bajo el resto de la población. Sin embargo, los trabajadores tienen un foro para verificar el modelo causa-efecto. Entonces, por ejemplo, si yo soy un trabajador que hago parte de este grupo de riesgo bajo, pero considero que mi enfermedad por COVID-19 tiene un origen laboral, acudo a mi unidad médica familiar, que es una clínica del Instituto Mexicano de Seguro Social que cuenta con especialistas en salud ocupacional. Acudo con el médico laboral y le digo, creo que mi enfermedad tiene origen laboral. Se sientan, se hace una historia clínica completa, se verifica este modelo causa-efecto y si se considera que tiene origen laboral, se emite una ST7, que es un documento que le llega a los patrones en los cuales se está anunciando que trae un probable riesgo de trabajo. Los patrones reciben ese documento y lo pueden responder, ¿no? Entonces, supongamos que es una trabajadora que dice de riesgo bajo, que dice yo tengo esta enfermedad es probablemente de origen laboral, acude con el médico familiar, el modelo de causa-efecto dice que sí, es una probable enfermedad de origen laboral, emiten la ST7, donde el patrón dice, no, pero si yo la tengo en teletrabajo, ella no tendría por qué hacerlo, ¿no? Entonces el patrón tiene en ese mismo documento la oportunidad de responderle al médico laboral para que con esta respuesta se emita un dictamen final. Emitiéndose ese dictamen final, se declara como sí o no de trabajo e impacta la prima de riesgo. También hay casos donde al principio de la pandemia se dieron como enfermedad general a médicos que estaban en hospitales COVID. Ellos también harían el proceso y este proceso tendría como el mismo curso a seguir y finalmente la misma resolución, si sí o no.
en este caso, por el grado de exposición muy alto y es un trabajador activo y que en funciones contrajo la enfermedad, se declararía como si de trabajo e impactaría lo que se denomina en México la prima de riesgo, que es el cálculo de los pagos que debe hacer los patrones al Instituto Mexicano de Seguro Social. Muy bien, muchas gracias, doctora Viviana. Recordemos que en México hay una Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un órgano tripartito que tiene, digamos, como misión, entre varias otras, actualizar la tabla de enfermedades. Allí hay un representante del gobierno, un representante de los trabajadores y también hay representación del sector empresarial. Listo. Hemos hablado del COVID-19 desde las manifestaciones, digamos, a nivel físico, desde las obligaciones patronales o para el empleador, desde las obligaciones que hay para los trabajadores de autocuidado, pero hay algo que se ha puesto también muy, digamos, se ha escuchado mucho y es que los trabajadores también sufren de algunas manifestaciones físicas desde el ámbito mental. Hay unos datos de salud mental importantes que pues bueno, si bien aún es muy pronto para dimensionar esas consecuencias psicosociales que dejará la pandemia a largo plazo, hay unos estudios incipientes y reportes poblacionales que dan cuenta de afectaciones en diversos aspectos de la vida, desde problemas psicológicos, síntomas como ansiedad, depresión, que tienen obviamente una relación directa y unas consecuencias en este momento en la pandemia. Algunas personas dicen que el tema de las modificaciones y las restricciones en las actividades del diario vivir, en el ámbito del transporte, en el contacto social, no poder ver a sus familiares, las implicaciones económicas que han habido, muchos negocios se han ido en quiebra, muchos trabajadores han sido despedidos. Incluso acá ponemos una estadística de un estudio que se hizo frente a los pacientes afectados por COVID-19 que presentaron síntomas depresivos severos. Quisiéramos hablar un poco de eso y para eso les preguntamos si en los países existen herramientas para la determinación del riesgo psicosocial y si habiendo esas herramientas ustedes consideran que son efectivas y eficaces en las actuales condiciones en las que nos encontramos a raíz de la pandemia. Contexto inicial, como ustedes decían, la mayoría de países nos abocamos a realizar trabajo de home office, teletrabajo o pues incluyendo algunas actividades en las que sí se requieren desplazamientos, pero bajo unas ciertas condiciones. Me gustaría invitar a la doctora Mónica para que nos hable acerca de la determinación de ese riesgo psicosocial. Tengamos en cuenta que la doctora Mónica tiene adicionalmente una experiencia en medicina holística que trata al ser humano como una unidad. Entonces, cuéntanos, doctora Mónica, acerca de ese riesgo psicosocial, ¿no? Bueno, gracias, Eri. Sí, este es un tema bastante importante y que a mí me encanta además, porque es un tema que la salud mental afecta tanto al ser humano o al individuo como a la sociedad y a la gente que está alrededor de este individuo, de este paciente. Entonces, por eso me parece muy importante que tengamos en cuenta este tema también en este webinar. Recordemos que nuestro país, o sea, Chile, es uno de los países en Latinoamérica que tiene mayor enfermedades psiquiátricas. Dentro de las más comunes está la depresión y la ansiedad. De hecho, es uno de los países que también tiene mayor consumo de fármacos antidepresivos, antipsicóticos,
o, por ejemplo, medicamentos que se usan para el trastorno del sueño. Entonces, es bastante importante. Aquí se ha creado, digamos, una estructura para descifrar el riesgo psicosocial, que es la suceso ISTAS 21, ¿sí? Y esto lo hablo de forma general porque no solo se ha generado para la pandemia, sino para establecer todo el riesgo psicosocial en los trabajadores, ¿sí? Tiene bastantes ítems que nos permiten ver como de una forma global todo lo que le pasa alrededor del empleador. Incluso habla también de cómo se siente con las dobles funciones, como si es capaz de poder establecer como su trabajo como tal, y además las funciones en casa, como mamá, papá, hermana, o como hijos, cuidadores. Entonces es bastante global lo que allí nos habla, ¿sí? Hemos visto que, como decía Erika, es difícil en este momento poder determinar cuál es el impacto que se ha generado la pandemia frente a la salud mental. Pero cabe destacar que es importante determinar e ir mirando qué cosas se pueden hacer para poder ir disminuyendo el riesgo y además poder generar algunas actividades o de forma preventiva para evitar mayores complicaciones. Dentro de Chile se han establecido también protocolos que permiten de alguna forma dar información a sus empleadores o a la población en general acerca de los riesgos que se están generando, de las formas como pueden prevenirlos o de los síntomas que se pueden ir presentando durante algún episodio, como por ejemplo falta de ánimo, llanto fácil, que no tengan muchas ganas de comer, personas que se sientan solas, que tengan este miedo además a contraer la enfermedad, a contagiarse de alguna forma, o en el caso nuestro, como trabajadores de la salud, poder llevar el virus o contagiar a otras personas. Entonces, es poder ir evaluando todos estos síntomas y poder pedir ayuda de forma oportuna, ¿sí? Estaba leyendo que tienen aquí se generó como unas líneas en donde pueden toda la población en general poder llamar y poder tener asistencia acerca de diferentes temas. Riesgo de suicidio, por ejemplo, en determinadas poblaciones como son los niños, los ancianos o la población en general, incluso las mujeres. Hay una línea específica para mujeres para evitar violencia familiar. Entonces, esto ha permitido que se haya generado como todo un contexto para tener contención frente a este tipo de circunstancias que se pueden presentar durante la pandemia. Y también se genera un portal o un sitio web en donde se puede leer, se puede informar acerca de todas las formas de prevenir cualquier riesgo que se pueda tener, incluso cómo poder acomodar un sitio de trabajo en sus casas, poder separar horarios, poder tener un espacio en donde se pueda hacer el trabajo y un espacio en donde sea de descanso, por ejemplo, tener el tiempo adecuado para almorzar, conectarse a ciertas horas y desconectarse a ciertas horas, que eso también tiene que ver con el poder entablar una relación o una buena comunicación con su empleador para establecer los horarios específicos y generar otras actividades que no sean del trabajo, actividades recreativas, estar en familia, compartir comidas, por ejemplo.
Entonces, este portal nos permite como ver desde detectar qué cosas pueden ocurrir durante la pandemia hasta ir previniendo también. En cuanto a la pregunta que me hacían acerca de si este protocolo que se genera en Chile desde hace mucho tiempo para la prevención de riesgo psicosocial, que es la Suceso ISTAS 21, digamos que no está muy enfocada a lo que está pasando en la pandemia, sino es más bien a lo que ha ocurrido durante todo el tiempo y lo que se ha generado alrededor de los trabajadores. Entonces yo sí creo que se debería crear de alguna forma una instancia en la que se pueda evaluar este tipo de riesgo con respecto a la pandemia. Muchísimas gracias. Ahora vamos con el doctor Marcelo Marín, que es de Colombia. Gracias, Yari. Bueno, en cuanto a herramientas para determinar el riesgo psicosocial o para evaluar el riesgo psicosocial, en Colombia contábamos con la resolución 2646 de 2008. Realmente antes de esa fecha, pues se hacían algunos estudios o se consideraba dentro del análisis de riesgos el riesgo psicosocial, pero no se tenía una política clara frente al manejo de ese riesgo. Posteriormente, en el 2019, antes de presentarse todas las consecuencias de la pandemia, salió la resolución 2404, que es la nueva batería. Es la nueva batería de evaluación de factores de riesgo psicosocial. Básicamente es lo mismo, sino que se hacen algunas adecuaciones y algunas determinaciones legales que tienen implicaciones sobre factores económicos, pero sigue siendo en esencia lo mismo. Un cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaborales. Hay otro cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaborales. Hay una parte de datos básicos y de la parte socioeconómica de la persona. Y un cuestionario aparte para la evaluación de estrés laboral. Básicamente, nuestra batería se compone de esos 4 cuadernillos que deben ser aplicados por un psicólogo, una psicóloga especialista en salud ocupacional y que tenga experiencia con la aplicación de esta batería. En este momento, y frente al COVID, pues ustedes saben que esto generó gran estrés, sobre todo al comienzo, en los primeros meses, entre febrero y marzo. Yo creo que por cada persona enferma de COVID había unos 5 con estrés, porque primero pues está la incertidumbre, está el temor a lo desconocido, están todas las fake news que ustedes pudieron ver tanto en los diferentes medios de comunicación, redes sociales, en televisión. Veíamos esas imágenes tan terribles en España y en Italia, y cada vez se acercaba más al país. Entonces todo esto genera una ansiedad y un miedo que pues se deriva en todas estas consecuencias sobre la salud psicosocial. En cuanto a herramientas, contamos con esa herramienta, pero yo no creo que sea la herramienta adecuada para medir las situaciones que generan estrés actualmente. Si tenemos en cuenta que ahorita pues gran parte de nuestros trabajadores están en trabajo en casa y que las otras personas que están yendo a sus trabajos pues tienen otras condiciones especiales de horarios, de jornadas, de turnos, pienso que esta herramienta, que fue diseñada más como para un tamizaje, para determinar algún problema psicosocial y ahí sí remitirlo hacia un especialista si se consideraba necesario, no creo que sea la herramienta adecuada para medir la situación actual. Muy difícil separar en este momento qué tanto estrés es del trabajo, qué tanto estrés es de la casa. Estás trabajando ahí, los niños al lado estudiando, sigue habiendo deberes en la casa, que antes pues tú estabas en el trabajo y no tenías esa conjugación y los tiempos, lo que hablaba la doctora Mónica ahorita.
el riesgo del trabajo en la casa. Y para esto a mí me gusta mucho citar los memes, que es toda la idiosincrasia del pueblo, como siente la pandemia. Había uno muy bueno que es, yo he visto muchas películas de terror de pandemias, pero en ninguna tocaba lavar tanta loza. Entonces, esto es la realidad. Esto es lo que tú no puedes separar la parte del trabajo de la parte de tu hogar, de tu casa, porque pues tu casa se volvió la oficina. Entonces, es muy difícil que esta herramienta sirva para medir las condiciones estresantes y diferencien muy bien la parte laboral. Si no lo podemos hacer en este momento, muy difícil que una herramienta lo pueda determinar también para poder brindar una solución efectiva al riesgo psicosocial. Es mi opinión personal. Muchas gracias, doctor Marín. Tiene toda la razón. La lavada de la loza se ha vuelto un dolor de cabeza ahora para todas las familias. Aparte lo que mencionas, o sea, cambiamos la dimensión del hogar, lo que era nuestro sitio privado, para volverlo el lugar en donde hacemos las conferencias, el estudio. Los papás están también, digamos, trabajando, pero a la vez están con los niños, están pendientes de la educación, están pendientes de los quehaceres de casa, porque pues también muchas familias, pues por temas económicos y también por los temas de autocuidado dentro de ese plano familiar, pues prescindieron de esas personas que también nos ayudaban desde la limpieza y esas actividades que se hacían en casa. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, son las 6:16 de la tarde, doctora Yaren, vamos muy bien de tiempo. ¿Quieres hacerle alguna pregunta especial a nuestros invitados? Bueno, sí, la verdad es algo muy importante. Creo que hemos experimentado desde las empresas algunos casos de medicina laboral y suele ser muy importante saber un poco más sobre el manejo de estos casos especiales. ¿Listo? Entonces, vamos con los doctores que nos ilustren, por favor. ¿Cómo ha sido ese manejo que ustedes le han dado a esos trabajadores que tienen comorbilidades o el denominado fuero de estabilidad ocupacional? ¿Sí? Eh, Desde Colombia, ¿no? Porque digamos que en México o en Chile vamos a tener de pronto otro tipo de determinación para este tipo de trabajadores con una especial protección. ¿Y qué puede hacer esta población vulnerable en la pandemia? ¿Cómo fue ese manejo? ¿Cómo se desenvolvió? ¿Qué estrategias se manejaron desde las empresas? Cuéntenos un poco. Vamos con la doctora Mónica. Bueno, como les contaba al principio un poco, se determinaron los pacientes que tenían riesgo o las comorbilidades que tenían mayor riesgo de tener, digamos, COVID en cuanto a complicaciones, sobre todo. Que son los pacientes que son con enfermedades crónicas, diabéticos, hipertensos, asmáticos, todos los que tengan enfermedades crónicas de tipo respiratorio. ¿Qué se hizo con esos pacientes? Como tú bien lo mencionaste al inicio, ellos tenían o tienen la oportunidad de poder decir si quieren seguir trabajando o no, dependiendo de los riesgos que se vayan teniendo durante el trabajo. Y también teniendo una constancia de salud, un certificado médico en donde constate este tipo de enfermedades. Los mayores de 70 años también al principio de la pandemia los dejaron en casa y empezaron a hacer teletrabajo los que se podían. Los otros llegaron a algún acuerdo con el empleador. Y el otro, digamos, como que se estableció que las mujeres embarazadas también era una población vulnerable. Ellas también tienen como esa prioridad para quedarse en casa y poder trabajar desde allí de forma de teletrabajo. Entonces, como les mencionaba, todos los sueldos
son pagados de forma normal, pese a todas estas situaciones o enfermedades que tienen o comorbilidades que tiene cada paciente, cada empleado. Bueno, yo creo que eso es muy interesante lo que menciona la doctora Mónica, porque definitivamente muchos trabajadores, digamos, en los que en otros países donde se vieron afectados al tema salarial o que tenían, digamos, también trabajos informales, pues también se vieron sometidos a tener que salir pese a las condiciones. Y definitivamente eso sí marca la diferencia. Nos parece muy importante lo que ha hecho Chile frente al tema de la determinación de esos salarios. Sé que es complicado para algunos empleadores, también es una situación difícil para las empresas porque ellos también vieron afectadas las condiciones económicas de sus empresas y afectadas la posibilidad de realizar esos pagos. Pero muy interesante lo que nos dice Chile. Continuamos con México, que nos cuenten un poco cómo han hecho este manejo desde este país. Doctora Viviana. El caso, ¿qué pasó? En mayo 18 se emitió una consideración de que todo paciente que tuviese una condición que se considerara como vulnerable debería Bueno, la doctora Viviana se nos fue un momentico, esperemos mientras se arregla los temas de conexión. Esto también sucede cuando las cosas se hacen en vivo y en directo y estamos desde diferentes latitudes, entonces, bueno, eso puede suceder, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el máster? Seguimos entonces con el doctor Marín mientras la doctora Viviana vuelve. Doctor Marín, si nos puedes contar desde temas de estabilidad ocupacional reforzada también, cómo se está haciendo el manejo con los trabajadores. Correcto, bueno, frente al tema de las comorbilidades, como lo mencionaba la doctora Mónica, pues hay una protección frente al trabajador. Afortunadamente, acá en esa parte quedó cubierta porque tanto las personas mayores de 60 años como todas las otras personas que presenten comorbilidades de alto riesgo para infección por COVID, se les determinó que no pueden ir a hacer trabajos operativos, deben hacerlo desde sus casas, deben hacer trabajo en casa principalmente. Si la empresa no tiene cómo esta persona haga trabajo en casa, tiene que mirar las opciones porque no puede tener una persona mayor de 60 años ni con comorbilidades trabajando, salvo algunas excepciones. De estas excepciones que estoy hablando está el sector salud, ¿no? Por ejemplo, en el sector salud quedó exento de algunas de las excepciones. Por ejemplo, personas, médicos mayores de 60 años o con algunas leves comorbilidades, pues pueden seguir realizando su trabajo. Pero en los demás sectores económicos se hizo la restricción y no pueden desplazarse a sitios operativos. Se debe preferir siempre el trabajo en casa. Frente al tema del fuero o la estabilidad laboral reforzada, de acuerdo al concepto que tenemos en nuestro país, yo pienso que no es una estabilidad laboral reforzada, es una situación temporal que garantiza que tu trabajador va a tener una protección en salud y no va a tener que ir a trabajar o no va a tener que desarrollar su trabajo en las mismas condiciones en las que fue su contrato inicial con razón a prevención de esa enfermedad. Es diferente cuando tú tienes otra patología diferente, otra entidad que te genera una estabilidad laboral reforzada que una vez se solucione la pandemia o se vuelva a la normalidad anterior y no se tengan estas condiciones de infección, pues simplemente esta persona estaría de vuelta nuevamente en las condiciones iniciales de su trabajo. Esto no pasa con la estabilidad laboral reforzada porque pues se mantiene
en el tiempo. Entonces, no creo que aplique el concepto. Ustedes que son las doctoras de la ley me podrán ilustrar mejor, pero para mi concepto personal no aplica el concepto de estabilidad laboral reforzada porque es una situación temporal hasta que se normalice la pandemia. Muy bien, doctor Marcelo Marín. De verdad que nosotros opinamos exactamente lo mismo. Entonces, ahora ya que llegó la doctora Viviana, vamos con ella entonces a continuar por problemas técnicos de conectividad, pero pues nada, aquí la tenemos nuevamente. Gracias, doctora. Cuéntanos. Así es, están muy fuertes los vientos en esta zona. Les comentaba, no sé en qué pedazo me quedé, pero bueno, en mayo del 18 se dio la indicación de que todos los trabajadores que tuvieran alguna enfermedad de base, considerada una comorbilidad que pudiera agravar su condición en caso de infección por COVID, debían salir. Debían salir a resguardo en casa con un pago del 100% de su salario. Eso no podía cambiar, ¿no? Sin embargo, el 27 de julio salió un nuevo documento donde tras investigaciones, lecturas y apoyo sobre todo de varios artículos, el gobierno emitió un nuevo listado de consideraciones de reincorporación a pacientes que nosotros denominamos que tienen una enfermedad de base controlada, es decir, que pues sí tienen hipertensión, pero está dentro de cifras normales gracias al medicamento, gracias a que tienen una cultura de salud y autocuidado, lo mismo diabetes y demás. Incluso en un primer momento se consideró que todas las embarazadas debían salir, pero en este documento del 27 de julio se permitió la reincorporación a la vida laboral de embarazadas en el primer y segundo trimestre porque la evidencia que habían estado estructurando demostraba que no había una infección para el producto, para el bebecito. Entonces, con esa salvedad se reincorporó una gran parte de la población, una población que está controlada. Los trabajadores que continúan con comorbilidades, que están fuera de rangos, es decir, bueno, me voy a poner muy técnica, hemoglobinas glicosiladas, pero no, que no están controladas, estos trabajadores deben seguir en resguardo con el pago del 100% de su salario y todas las prestaciones conforme estaba sucediendo hasta antes de la pandemia. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Aquí podemos observar este parangón entre estos tres países, en lo cual podemos observar que si bien existen algunas medidas un poco más flexibles y un poco más proteccionistas frente a los trabajadores, también tenemos medidas un poco más estrictas o un poco más menos proteccionistas. Entonces, la verdad es muy interesante realizar este análisis para nosotros determinar como, digamos, como país qué estamos haciendo y qué avances frente a la protección de los trabajadores estamos teniendo con este tipo de particularidades o con comorbilidades. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Muchísimas gracias a los doctores. Yo creo que para finalizar, esta sería la última que tenemos y creo que es una de las más importantes para cerrar como con broche de oro. Entonces, tenemos entonces para ustedes como profesionales de la salud, ¿cuáles han sido los principales retos, novedades y aprendizajes en este primer año, en este mundo nuevo de COVID-19? ¿Qué nos pueden contar ustedes desde todo lo que hemos vivido? ¿Qué área de oportunidad podemos de pronto generar diferentes estrategias? Cuéntenos, por favor, y ilústrenos, porque realmente ha sido fascinante y retador al mismo tiempo todo este año. Entonces, comencemos con el doctor Marcelo Marín. Doctor Marcelo. Bueno, Sí. retos han sido muchísimos. Sí, retos. Básicamente, ¿me escuchan? Te escuchamos, ¿Me escuchan bien? Si quieren, para Ok. que todos podamos hacer una dinámica, empecemos por los retos. Cada uno nos cuentan cuáles han sido los retos desde su perspectiva. Vale. El principal reto, pues, es obviamente aprender en el camino, ¿no? No nos ha dado tiempo de hacer una preparación, a nadie le dio tiempo. Yo pienso que a pesar de que de coronavirus se han estudiado desde la década de los 60 y hay personal que ha estudiado mucho
sobre otros tipos de coronavirus, sobre el MERS, sobre diferentes tipos y las anteriores pandemias, yo pienso que en el SARS-CoV-2 el mayor experto en el mundo no tiene 2 años de experiencia en esta patología, entonces a todos nos ha tocado aprender en el camino. Desde el punto de vista del sector hidrocarburos en nuestro país, hubo una resolución del Ministerio del Interior donde protegía esta actividad económica porque pues era el principal ingreso económico del país, entonces había que garantizar que siguiera su producción para que pues no se afectara tanto la economía, entonces le permitió muy tempranamente regresar a las actividades laborales. Entonces básicamente al inicio era como encerrar un poco de gente a trabajar y apostar a que ninguno se iba a enfermar, pero ahí nos dimos cuenta que pues todas las estrategias que se realizaron no fueron efectivas. Se hacían pruebas PCR, pruebas de antígeno, ya cuando llegaron las pruebas, pero al principio era muy difícil tener acceso a las pruebas. Entonces se hacía un aislamiento previo antes de trabajar. En algunos sitios tenían que viajar los trabajadores 15 días antes, encerrarse en un hotel. Después de que pasaban estos 15 días y que no presentaban ningún signo, entonces empezaban a trabajar. Pero estos factores pues nos dieron la experiencia, toda la curva de aprendizaje de que pues realmente las medidas básicas y las medidas sencillas son las que tuvieron mayor éxito. El distanciamiento, el uso del tapabocas, el lavado de manos, realmente fue lo que vimos que tuvo mayor éxito dentro de nuestras actividades laborales. Obviamente otro reto que se nos viene es el control que vamos a tener que hacer sobre las enfermedades y los brotes endémicos en diferentes partes del mundo. Ya nos dimos cuenta que pues nos puede afectar más prontamente de lo que pensamos, entonces espero que uno de los retos que tengamos sea poder detectar y controlar estos brotes localmente cuando se presenten y no tener que esperar a que le llegue a todo el mundo para actuar. Doctor, muchas gracias. Muchos retos, de verdad. Desde México, ¿qué retos ha tenido la doctora Viviana desde su experiencia? Bueno, coincido totalmente con el doctor Marín. Hemos tenido que aprender del virus en medio de una pandemia. No, a ninguno nos enseñaron fisiopatología de la enfermedad por SARS-CoV-2 ni cómo tratar el COVID-19, así es que hemos ido aprendiendo a prueba y error. Obviamente eso ha traído pues sus consecuencias, ¿no? Empezar con un tratamiento, ¿no? Ya ese no sirve, ahora mejor ahora este otro, porque vamos todo el tiempo investigando, creciendo, fortaleciendo nuestros conocimientos, afrontándonos a condiciones de desabasto, que ningún país ha estado exento. Entonces, ese ha sido uno de los grandes retos. Pero también yo creo que la pandemia no ha sido del todo malo. También nos llevó pues a maximizar el rol de las agencias de tecnología de la información y de conectividad. O sea, realmente la pandemia lo que hizo es que nos adelantó 5 años a la permeabilidad de la tecnología en la población general, ¿no? Yo hoy por hoy me aterro como población, como la población en general, hoy por hoy ya compro por internet, cuando esto era algo... Si se lo decimos hace 2 años, esto era imposible. Entonces, yo siempre pienso que ha sido un año duro en términos, obviamente, generales, globales, económicos, de salud, de todo el impacto que ha tenido, pero también hay que ver el vaso un poco medio lleno y esto ha sido justamente el rol de las agencias de innovación tecnológica. También nos ha enseñado algo súper importante y es a valorar las capacidades científicas locales. O sea, hoy por hoy nos damos cuenta que realmente investigar vale la pena en nuestros países. El fortalecimiento de las estructuras de salud, el fortalecimiento de la salud ocupacional, hoy más que nunca tiene un gran efecto. No me dejarán mentir mis colegas
Sí, cuando decíamos, sí, soy especialista en salud ocupacional, no eres cardiólogo, no eres infectólogo. Éramos como la especialidad así. Sí, y hoy justamente una especialidad como la nuestra toma gran importancia y gran interés en la sociedad y demuestra cuánto la prevención, capacitación, este empuje primario cobra efecto, ¿no? O sea, hoy es cuando demostramos que la prevención tiene una importancia enorme en los sistemas de salud de cada país. Entonces, esa es como la segunda gran aprendizaje, ¿no? El valorar las capacidades científicas locales. Imagínate que Colombia, Chile o México tuvieran la primera vacuna, ¿no? Si hubiéramos invertido un poco más en investigación en su momento, tal vez la condición sería diferente. Y creo que uno de los grandes desafíos que viene es trabajar en la reactivación de pequeñas y medianas economías. Hay que fortalecer el rendimiento, hay que fortalecer la innovación, hay que apostarle a todos estos empresarios que por la historia per se se han visto en las crudas y las malas se han cerrado, y viene el reto de reaperturar las economías, sobre todo en estas pequeñas y medianas industrias. Eso yo creo que son grandes aprendizajes que intenté traer desde diferentes focos. De acuerdo, definitivamente los países que le han dado durante años prioridad a la salud, prioridad al avance científico, al avance en tecnología, pues han sorteado un poco mejor esta situación, ¿no? A la prevención misma, A la claro. prevención, totalmente de acuerdo. La doctora Mónica desde Chile, ¿cuál ha sido un reto esta pandemia? Me imagino que en una unidad como la que trabajas, ha sido una situación complicada. Cuéntanos un poco sobre eso, porque me imagino que sí. Bueno, ha sido un reto inicialmente personal bastante importante y segundo profesional también, el poder empezar una unidad respiratoria desde cero. En un lugar donde nosotros solo hacemos consulta externa, tenemos bastantes especialistas, pero poder empezar una unidad respiratoria solamente para pacientes que tengan alguna enfermedad respiratoria o que tengan sospecha de COVID. Fue bastante retador porque al principio no sabíamos cómo hacerlo, no sabíamos el lugar en donde colocarla, que teníamos que tener muchas cosas en cuenta como la entrada, quién iba a recibirlos, cómo, por dónde iban a caminar, para no, digamos, estar con pacientes que no tuvieran ningún síntoma respiratorio. Generar un protocolo para poder atender a los pacientes y poder además, digamos, el sistema de salud de Chile ha ido todo el tiempo cambiando la legislación y cambiando como todos los parámetros que se necesitan, y asimismo nosotros tenemos que estar cambiando todo el tiempo, las cosas de cómo los estábamos haciendo, porque además, como dicen los colegas, esto es nuevo, no sabemos mucho de este virus, todavía nos falta un montón por descubrir. Y asimismo hemos estado en el día a día como aprendiendo más de esta pandemia y de este virus. Entonces yo creo que ha sido un año bastante retador, de mucho trabajo, además de mucho cuidado. Pero también se han sacado cosas bonitas, hemos podido ver que hemos logrado cosas rápidas, en tiempo récord, que se pueden, que es para digamos, el bienestar y además el buen funcionamiento de la unidad. Así que ha sido un trabajo fuerte, pero muy satisfactorio. Muchísimas gracias. Bueno, antes de entrar a las novedades, digamos que algo que nos llamó mucho la atención cuando estábamos haciendo nuestra investigación con referente a Chile es que sí, efectivamente, como tú nos indicas, hay una evolución normativa impresionante. Y claramente el hecho de que genere ese tipo de innovación normativa también implica que las personas o los ejecutores
de esas normas también comiencen a generar planes de acción de manera muy rápido y adicionalmente generar de alguna u otra forma la efectividad y la eficacia de esos planes para poder implementarlos. Entonces, realmente Chile ha sido uno de los países con un muy buen desarrollo normativo y realmente creemos que ha sido como digamos uno de los pilares en Latinoamérica y nos ha ayudado a nosotros en ese desarrollo también normativo. De acuerdo. Entonces, los llaman ahora el Israel de Sudamérica. Impresionante la forma en que están ahorita vacunando a su población. De verdad que estamos todos poniéndole los ojitos encima a ese país porque de las cosas buenas hay que aprender. Bueno, para no ver siempre el vaso medio vacío, sino también ver el vaso medio lleno, pues de los retos también hay aprendizajes. ¿Cuáles han sido las novedades que ha traído estas situaciones para ustedes como médicos, para ustedes como especialistas, para nuestra sociedad desde el campo de la salud? ¿Cuáles creen que han sido las novedades? Y los aprendizajes enseguida también nos pueden Sí, ilustrar. y los aprendizajes de este año, del año y piquito que llevamos, ¿no? Ya de COVID-19 en el mundo. Vamos con la doctora Viviana. Doc, ¿nos escuchas? ¿Aló? Sí. Perdón. Justo creo que en la pregunta anterior me adelanté entonces un poco a esto. Yo les decía que yo creo que el gran avance ha sido la tecnología, el gran avance, la valoración de nuestra población, de la industria de la salud, aprender de nosotros mismos, ¿no? La capacidad de resiliencia, esta capacidad de volver a empezar, esta capacidad de esta tenacidad y capacidad de reconstruir en medio de las cenizas. Yo creo que como sociedad, cada quien tomará un frente, por supuesto, pero también tenemos que hacer un chequeo a lo que como sociedad aprendimos y lo que dejamos de hacer. El compromiso, la solidaridad, el respeto, son principios que hace unos años, pues sí, como que estaban ahí inmersos, pero que hoy se hacen más tácitos en la cotidianidad, ¿no? Hasta dónde llega tu independencia, hasta dónde llega tu espacio, ¿no? Este espacio que hoy ya se vuelve común. Entonces, yo creo que los aprendizajes son de todos los frentes, desde el frente económico, desde el frente personal y desde el público, ¿no? Desde el gubernamental. Habría que girar a estos países que son hoy punta de lanza en el control de la pandemia y ver qué hicieron ellos correctamente como gobierno, como sociedad y cada uno de los que, como seres humanos, qué cosas caracterizan a esa cultura en particular. Y bueno, esto hay que tomarlo de una manera reflexiva y hay que tomarlo de la manera como mejor se construyen las grandes ideas, las grandes sociedades y aprender de lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias, doctora. Vamos con el doctor Marcelo Marín. Doc, ¿qué novedades y aprendizajes nos deja este año y este año larguito? Bueno, novedades, yo estoy muy de acuerdo con la doctora Viviana, la parte tecnológica ha sido fundamental. La comunicación, el desarrollo de las comunicaciones y la información, pienso que a la par que con el personal de la salud en primera línea, los profesionales de implementación de estas plataformas de tecnología y comunicación también merecen un papel preponderante en el reconocimiento de poder seguir, de poder avanzar en todos los países. En esta parte de la comunicación y la información, por ejemplo, si le pregunto a 10 colegas que me hablen de la etiología de la necidioblastosis, 50% no van a saber de qué les estoy hablando.
pero si le pregunto a 10 niños de primero de primaria que me digan qué es el COVID-19, todos me van a dar una cátedra de virología, de salud pública y de prevención, porque los niños están supremamente informados hoy de esta enfermedad, no solamente los niños, sino toda la población del mundo. Creo que es la enfermedad de la que más se conoce en el mundo. Entonces, aprovechar estas tecnologías para, cuando salgamos de esto, dedicarle la misma atención a otras enfermedades que nos han afectado durante tanto tiempo, pues también sería interesante. También hemos podido ver que cuando se tiene la voluntad, hay el financiamiento de los grupos investigadores científicos. Cuando un científico investigaba por su cuenta, casi que le tocaba ir a pedir de caridad o que le regalaran, que alguien lo financiara, alguna empresa privada le diera los fondos para su investigación. Frente a esta pandemia nos dimos cuenta que tanto los sectores públicos y privados todos sacaron sus chequeras y empezaron a financiar. En el 1 y 2 de julio en la Organización Mundial de la Salud se hizo una cumbre de COVID-19, de investigaciones científicas de COVID-19, apenas más o menos como 6 meses de tiempo, de lapso de inicio de la pandemia a esa fecha, y se presentaron más de 1.000 trabajos de investigación serios. Presentaron 15 prototipos de vacuna para solución. En esa época ya se estaban con todos estos avances, y esto es gracias al financiamiento de los grupos científicos. Lástima que pues no se haya hecho antes, ¿no? Como aprendizaje, pues así como muchas veces la prosperidad nos separa, hemos visto que en los países que tienen mayor riqueza, pues están muy aparte del tercer mundo y de los países pobres. De igual manera, el miedo y la incertidumbre pues nos unen. Nos dimos cuenta que pues ya no estamos solos. Hoy día una neumonía a 16.000 kilómetros nos afecta a todos. Una explosión de una planta nuclear nos afecta a todos. El incendio en una plataforma petrolera en el mar nos afecta a todos. Entonces, creo que lo principal es que hayamos aprendido algo de esta pandemia. Coincido con mis colegas, la doctora Mónica y la doctora Viviana, en que de lo malo hay que rescatar algo bueno, y creo que el aprendizaje que podemos tener todos sobre esta pandemia es a saber que ya no estamos solos. Si alguien no entendía el concepto de la globalización, esta pandemia se lo ha enseñado, y tenemos que aprender de esto pues para que no nos vuelva a agarrar sin estar preparados. Les comentaba de los brotes epidémicos, ya no los debemos solucionar y que cada país se arregle como pueda, no, debemos hacer un esfuerzo conjunto en prevención, y nunca más permitir que una enfermedad infecciosa tome las dimensiones de esta enfermedad. Creo que yo podría decir que ese es el aprendizaje más valioso que podemos sacar. Muchísimas gracias, doctor Marcelo. Entonces vamos ahora desde Chile para finalizar con broche de oro, pues, y nos vamos con las preguntas del público posteriormente. ¿Listo? Entonces, doctora Mónica, por favor. Bueno, yo creo que uno de los mayores aprendizajes tiene que ver con la humanidad, con lo que somos nosotros, con lo que la pandemia generó en cada persona. Si bien generaron cosas buenas y se generaron cosas malas, pero a mi concepto también se generaron muchas cosas de interioridad, de lo que cada persona creció y que al final impacta en otras personas. Esto que se ve de la parte colaborativa, del estar pendiente del otro, el poder cuidar a otros también. El uso de la mascarilla simplemente es un ejemplo de además de cuidarnos nosotros, con esto también cuidamos a los demás. Así que yo creo que es una forma bonita de empezar a vernos como un todo y no vernos de una forma individual
de una forma en la que no estamos conectados con otras personas, sino somos un todo y asimismo podemos generar muchas cosas. Si nos damos cuenta, se generó la vacuna rápido, se generaron protocolos, se generaron cosas que en colaboración nos permiten estar en el lugar en el que estamos ahora para algunos países. Poder ser el ejemplo para otros países que han ido ahí de a poco construyendo todo lo que se ha generado con la pandemia. Así que para mí el tema ha sido bastante importante en cuanto a la humanidad. Y como lo dicen mis colegas, otras cosas que se han generado de tecnología, de nuevos protocolos, de nuevas formas de hacer además la medicina y de poder cuidar a las personas que están a nuestro cargo, a nuestros pacientes. Entonces, me parece que ha sido un año de muchos aprendizajes, de muchas novedades, en el que podemos ir aprendiendo todo el tiempo. Esto es como un constante cambio todo el tiempo. Y ahora, bueno, se nos viene esto de la vacunación, de poder generar toda la inmunidad de rebaño para que podamos salir de esta pandemia y podamos salir bien. Así que eso. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con las preguntas del público. Tenemos una pregunta, no tenemos mucho tiempo, entonces escogimos esta pregunta y posteriormente pues finalizamos el conversatorio. Entonces, la pregunta es, Eri. Nos la hace Marta Cecilia Ruiz Cavieles. Buenas tardes. Varias autoridades médicas han replanteado el uso de los termómetros y de los tapetes desinfectantes. ¿Hay alguna indicación o normativa para actualizar los protocolos en este sentido? Doctor Marín, ¿nos puedes dar alguna indicación? ¿Nos funcionan esos tapetes que tenemos desde hace 8 meses, 9 meses a veces que encontramos en todas partes? Bueno, dentro de los pilares de bioseguridad que te comentaba hace poco, hay unas medidas que han resultado ser más eficaces que otras. Realmente, dentro de los estudios, muy pocos casos se han determinado que se transmitan a través del calzado. Obviamente, la desinfección de las superficies y la desinfección de la ropa y todas estas medidas que puedan tener las personas en sus casas para cambiar la ropa de trabajo cuando van a llegar a sus hogares deben continuar. No existe una normativa pues, que yo conozca en ningún país para tener cierto tipo de tapetes o cierto tipo de agentes desinfectantes. Los más conocidos y los que están desde el principio de la pandemia, esos son los que han demostrado eficacia. Y sobre los termómetros, pues obviamente ya estando uno en su hogar y bajo unas condiciones especiales, pues son mucho mejores los termómetros análogos que los digitales, pero pues no existe una normativa específica que determine que va a haber un tipo especial de tapete o un tipo especial de termómetro para seguir o para tomar las medidas necesarias. Muchísimas gracias, doctor Marcelo. No ahondamos un poquito más al respecto y no tenemos otras preguntas porque realmente estamos súper cortas de tiempo ya. Igual les queremos dar, pues obviamente, las gracias a nuestros panelistas por haber aceptado esta invitación, por habernos ilustrado de su conocimiento, de su experiencia y de, digamos, de todo este tipo de aprendizajes que hemos tenido a lo largo de este tiempo, que ha sido sumamente importante para nuestro crecimiento, tanto profesional como humano. Entonces, no siendo más, realmente esta crisis para todos ha generado esta pandemia definitivamente, Erika, yo creo que ha sido un efecto sin precedentes a nivel de vista económico, a nivel de vista social, laboral y bueno, en todos los ámbitos de nuestra vida como tal. Esto ha generado respuestas y medidas en el ámbito laboral, por supuesto, en el tema básicamente implementación de las relaciones laborales o la de las nuevas relaciones laborales por parte de las autoridades de los países, mediante políticas, como muy bien nos habían explicado nuestros panelistas, en materia, pues obviamente, de derecho laboral, en los escenarios también de protección social, por supuesto,
Y para resolver este tipo de impactos es sumamente importante el desarrollo tanto normativo como la aplicabilidad dentro de las empresas, como lo hacen nuestros líderes y nuestros panelistas ahorita en cada uno de los ámbitos de su vida profesional. Sí. Desde el sector empresarial es necesario que tengamos un papel proactivo en la elaboración de estrategias para la continuidad del negocio y de esta manera innovar. Es por eso que desde RG y Abogadas les invitamos a todos ustedes empresarios a seguir capacitándose a través de nuestros conversatorios. Sabemos que con el estado, con las declaraciones de emergencia que tuvo el gobierno nacional en Colombia, por lo menos a nivel normativo, según el Sistema Único de Información Normativa, en el primer estado de emergencia se expidieron 91 decretos legislativos y en el segundo 47 relacionados con el COVID-19. Lo mismo ocurrió en Chile y en otros países, por eso son tiempos en los que debemos capacitarnos, adaptarnos. Desde RG y Abogadas también queremos hacerles una invitación muy especial. Se habló de la flexibilidad laboral. Nosotros contamos en este momento con 6 modelos de acuerdos de trabajo flexibles que se pueden implementar, porque pues si bien el trabajo remoto fue un salvavidas para todas las empresas, todos nos abocamos al home office, pues sabemos que no todas las actividades se pueden hacer desde la casa, entonces hay que reorganizar y adaptar la jornada de trabajo con unos esquemas diferentes a las de 8 horas que tenemos en Colombia, implementar acuerdos de trabajo por escrito, y bueno, y facilitar también esos modelos para tener la recuperación económica que necesitan ahora, principalmente los países nuestros, que son países en donde se realizan muchas actividades operativas. Queremos invitarlos, queremos dar las gracias a de verdad todos nuestros invitados conectados desde otros países. Sabemos que tomamos 2 horas de su tiempo, que para los médicos es un montón, porque ustedes han sido de verdad los héroes, los que se han puesto la camiseta y han salvado nuestro mundo de verdad, porque con esta pandemia sin médicos, imagínense lo que hubiéramos hecho el resto de personas sin contar con ustedes. Esperamos tenerlos en una próxima oportunidad y bueno, invitamos a todas las personas, el público en general, a que sigan nuestras redes sociales, a que nos consulten. Aquí vamos a dejar nuestros datos de contacto. Si tienen una pregunta, en consultas@rgiabogadas.com. Aparecemos en Facebook, en Instagram como RG Abogadas. También en LinkedIn como RG y Abogadas, y también pues usando también esta novedad de la tecnología, tenemos acá pues nuestros códigos QR para que si necesitan cualquier tipo de asesoría, cualquier tipo de consejo o implementación en materia de derecho laboral, pues ahí tienen nuestros teléfonos, con muchísimo gusto los atenderemos. Y bueno, nada, los invitamos entonces a seguirnos, y muchísimas gracias a todos los asistentes y nuevamente a nuestros panelistas. De verdad que ha sido estas 2 horas sumamente productivas y muy, muy interesantes. No olviden que esto va a quedar grabado en YouTube. Va a ser nuestro primer video que se subirá a nuestro nuevo canal de YouTube, donde vamos a seguir alimentando con contenido importante de salud, de temas de derecho laboral, de derecho comercial. Entonces ahí nos pueden seguir para poder tener este contenido. Muchas gracias, doctores. Feliz tarde, feliz noche ya. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias.